Una lucha entre unas brujas nahual llevaron a un joven a conocer el lado más oscuro y siniestro de la maldad. Las brujas nahuales, Tlahuelpuchi, escrita por Norberto García. Hay seres oscuros de los que escuchamos historias y creemos que son mera fantasía. Tal es el caso de las Tlahuelpuchi, como se les conoce en algunos lugares a las brujas, con la capacidad de transformarse en animales, que en muchos lugares se conoce como nahualas, pero que existen desde antes de la llegada de los españoles y que han sabido preservar su herencia de maldad y muerte, principalmente en pueblos o rancherías apartadas de difícil acceso. Sin duda, uno de los pilares que sostiene toda relación es la confianza, y más cuando unimos nuestras vidas a la otra persona, pues establecemos lazos que se fortalecen a medida que conocemos más a nuestra pareja. Pero ¿qué ocurre cuando descubrimos secretos que jamás imaginamos? Secretos oscuros, secretos que nos despiertan en medio de la madrugada, que nos hacen levantarnos de la cama y observar a nuestra pareja y preguntarnos si estuvo bien compartir con ellos una vida. Como es el caso de la historia que a continuación te narraré y sucedió hace muchos años. Eduardo era un muchacho recién llegado a la capital, desde un pueblo del estado de Querétaro, como la mayoría de las personas en busca de nuevas oportunidades, pues desgraciadamente en su pueblo no había modo de salir adelante. De inmediato trató de acomodarse en algún empleo, cosa que era difícil, más aún al no conocer a nadie que le ayudara. Luego de instalarse en una vecindad donde había rentado un cuarto, salió en busca de algún empleo. Él era un joven optimista y acomedido, al que no le daba vergüenza preguntar, y fue así como llegó hasta un lugar donde solicitaban un ayudante, donde pudo conseguir trabajo como cargador en la central de abastos, y de inmediato comenzó a trabajar. El patrón veía las ganas y la dedicación que Eduardo tenía, por lo que desde el principio se ganó su buena voluntad, aunque la verdad, el venir de provincia a la capital había sido un cambio brusco para Eduardo, pero poco a poco se adaptaba a su nueva vida. Aunque no era fácil haberse separado de sus seres queridos, en especial de sus padres y de sus hermanos, pero él sabía que para triunfar debía hacer ciertos sacrificios y la soledad era uno de ellos. Pero Eduardo guardaba un secreto, y era que él tenía una pesadilla muy recurrente y lo hacía despertar en medio de la noche. Siempre se repetía, y en esa pesadilla él tenía un cuchillo en mano lleno de sangre, y en el suelo una mujer embarazada muerta. No tenía explicación de eso, pero con el tiempo ya no le daba tanta importancia. Sus jornadas eran pesadas, pues comenzaba desde la madrugada y terminaba ya por tarde, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo en su trabajo, donde con el paso del tiempo se hizo de algunas amistades, y fue ahí cuando conoció a Andrea, una muchacha que vendía comida en una fonda en la que Eduardo acostumbraba a comer. El paso del tiempo y la frecuencia con la que acudía fue el comienzo de una amistad. Ambos eran casi de la misma edad. Con el paso del tiempo, un día Eduardo se ofreció a acompañarla, pues ambos vivían cerca de la central de abastos. Fue ahí donde le preguntó de dónde era el lugar de donde venía. Ella era de pocas palabras, y más en lo concerniente a su pasado. Eduardo notó la incomodidad de la joven y le pidió una disculpa, porque quizás le parecía un atrevimiento preguntarle esas cosas. Ella guardó silencio
y después de un momento le dijo que no era que no le tuviera confianza, sino que había cosas en su pasado de las cuales ella trataba de olvidar y que al llegar a la capital para ella había sido un nuevo comienzo. Eduardo la miró sonriente y le dijo: tienes razón, es mejor vivir el presente, y viendo la oportunidad le preguntó si ella tenía algún novio o pretendiente al cual estuviera tratando. La joven también lanzó una sonrisa de complicidad y le dijo: eso sí te lo puedo responder, no tengo a nadie. Así continuaron hasta llegar a la casa de la muchacha, siendo esta la primera de muchas noches en la que estos jóvenes caminaban de regreso juntos. Algo parecía inevitable, pues entre ellos había una atracción muy grande, y pasó lo inevitable, pues comenzaron un noviazgo y con el tiempo ellos se fueron a vivir juntos. Ambos eran muy esforzados, pues trataban de aprovechar las oportunidades para tener un mejor porvenir, y al paso del tiempo y con mucho esfuerzo, estos pudieron hacerse de su propio negocio de comida, en el cual les iba muy bien. Parecía que la vida les sonreía, más aún cuando luego de muchos intentos, Andrea por fin pudo quedar embarazada. Esto llenó de júbilo a Eduardo, quien se sentía pleno en su negocio y con su familia. Pero todo aquello estaría a punto de cambiar, cuando luego de regresar de su trabajo, miró a su esposa, que ocultaba lo que parecían unas cartas apresuradamente. Al ver la actitud de su esposa, Eduardo cuestionó a su mujer qué era todo aquello que le había ocultado. Andrea se puso muy nerviosa y le dijo que eran cosas sin importancia. Eduardo no quiso causar problemas y lo dejó pasar, pero hubo cambios en el carácter de Andrea que poco a poco se fueron haciendo muy notorios. Por ejemplo, que ésta comenzó a tener constantes pesadillas que la hacían despertar abruptamente por las noches, y de cosas que él encontraba alrededor de las ventanas y puertas. Esto comenzó a alejar a Eduardo de su mujer, y debido al gran amor que él sentía por ella, le pidió que fuera sincera, pues él solo quería ayudarla para que ésta se sintiera mejor. Andrea le dijo que las cartas que había ocultado se las habían enviado de su pueblo. En ellas, su madre pedía con insistencia que regresara, aunque fuera solo para despedirse, pues ésta se encontraba muy enferma. Eduardo le dijo que debería ir a verla y que si ella estaba de acuerdo, él podría acompañarla. Ella le dijo que lo pensaría, y así continuaron los días, hasta que una tarde, cuando Eduardo regresaba a su hogar, Andrea le dijo que había pensado su propuesta y quería ir a su tierra para despedirse de su madre, pues sentía una gran opresión en su corazón que le causaba un mal presentimiento. Eduardo alistó todo para salir al día siguiente, rumbo a Tlaxcala, de donde Andrea era originaria. Cuando llegaron al pueblo, toda la gente miraba de una forma muy extraña a Andrea, quien se veía incómoda. Eduardo, al percatarse de todo aquello, le preguntó por qué la gente la miraba de esa manera. Andrea le dijo en un tono seco y cortante que había cosas que serían mejor no se supieran. Ella no pensaba permanecer mucho tiempo en aquel lugar, así que tomaron un taxi que los llevara hasta el lugar donde Andrea había crecido, y ésta se encontraba a las afueras del pueblo. Al llegar, lo primero que Eduardo pudo ver fue que su suegra vivía en un rancho grande y con mucho ganado. Todo eso le parecía muy extraño, pues no comprendía el por qué, teniendo dinero, Andrea se había aventurado a trabajar en la capital, viviendo de una manera tan modesta. Al llegar hasta la casa, tocaron la puerta y fueron recibidos por una mujer que era la tía de Andrea. Esta, al verla, le dijo: «Muchacha, qué cambiada estás».
Yo creí que jamás te volvería a ver. Mírate, ahora no estás sola y estás a punto de tener un bebé. Después del saludo, Andrea le preguntó en dónde se encontraba su madre. Esta le dijo que estaba en su habitación, que ya tenía días, que estaba muy enferma y no quería comer. Luego Andrea le pidió a su marido que esperara, mientras ella iba donde se encontraba su madre. Este aceptó de buena gana, y así la muchacha se fue hasta una de las habitaciones que se encontraba al fondo de un largo pasillo, el cual estaba un poco oscuro. Al entrar a la habitación, la madre de Andrea estaba recostada en su cama. Le dijo: hija, qué gusto de verte, pensé que jamás te volvería a ver. Andrea le respondió que si estaba ahí era porque no quería quedarse con el remordimiento de no haberla perdonado por todo el mal que había causado. Su madre, quien se veía muy demacrada y cansada, le decía: hija, yo jamás pensé que tú te enterarías de mi secreto. Sé que al lugar a donde voy no hay perdón para mí, pero al menos quiero escuchar de tus labios que me perdonas. Andrea abrazó a su madre y le dijo: claro que te perdono, madre. Y ahora quiero que conozcas a mi marido. En ese momento, Andrea llamó a Eduardo para que conociera a su madre, y luego de presentarse, tomando las manos de la pareja, las unió y les dijo que sentía mucha dicha por el hecho de saber que su hija estaría con un buen hombre, pero sin duda alguna hubo algo que desconcertó a la joven pareja. Y eso fue que ella les dijo que deberían marcharse cuanto antes, que luego que ella falleciera, ella dejaría indicaciones para que les dejaran todas sus propiedades luego de su partida, pero que bajo ninguna circunstancia trataran de quedarse a vivir ahí, y que todo eso lo resolvieran rápido y lo vendieran lo más pronto posible. Andrea le dijo que no la dejaría sola y que estaría con ella hasta el final. Por otro lado, Eduardo le dijo a su esposa que él debería regresar para encargarse del negocio y después estar a su lado, más aún debido al avanzado que se encontraba su embarazo, ya que en cualquier momento ésta daría luz. Esta estuvo de acuerdo y le dijo que se cuidara mucho, que ella lo esperaría en ese lugar. Al día siguiente, Eduardo partió rumbo a la capital, pero se quedó muy preocupado debido al mal estado en que se encontraba su suegra. Pensaba que su esposa necesitaría de su apoyo en esos momentos tan difíciles. Mientras tanto, en Tlaxcala, Andrea no podía dormir. De hecho, el bebé se movía de una manera poco habitual. Esta sentía mucha ansiedad y el ambiente lo sentía muy pesado en aquella casa. Su tía le dijo que desde que ella se había ido, muchas cosas habían cambiado en aquel lugar, pues su madre se había enfrascado en una guerra con una poderosa Tlahuelpuchi. Por todo aquello, era el sentimiento de culpa que tenía su madre al borde de la muerte. Pero sin duda, hubo otra cosa que la llenó de horror, pues su tía le dijo que no había sido buena idea quedarse en aquel lugar, y más debido a su embarazo, ya que aquella Tlahuelpuchi había matado niños pequeños por los alrededores. Por otro lado, Eduardo arregló lo que tenía que arreglar y encargó su negocio para el siguiente fin de semana regresar al lado de su esposa. Este viajó de noche y el autobús parecía demorar más tiempo que la última vez en llegar hasta Tlaxcala. Y debido a lo largo del camino, el cansancio que Eduardo tenía comenzó a dormitarlo. Luego de algunos minutos, abrió los ojos, pero algo extraño había ocurrido, y es que todo el autobús se encontraba totalmente vacío, lleno de oscuridad. Caminó hacia donde se encontraba el chofer. Eduardo lo llamó varias veces, pero el chofer no respondía, y al no recibir respuesta alguna,
Eduardo se acercó hasta él y al tocar su hombro pudo descubrir, lleno de espanto, quién conducía el autobús. No era ningún hombre, pues en su lugar, un ser esquelético y descarnado era quien conducía el autobús. Este trataba de hablar, pero solo conseguía balbucear sonidos incomprensibles. Cuando Eduardo volteó hacia la parte trasera del autobús, pudo descubrir a una mujer de horribles facciones y mirada siniestra que señalaba hacia él. Su instinto de supervivencia le hizo forzar la puerta y lanzarse del autobús en pleno movimiento. Al día siguiente, este despertaba por el bullicio y la luz del sol que alumbraba su rostro, sin poderse explicar cómo había llegado hasta ese lugar, pues al parecer había dormido en la calle de la ciudad de su esposa. Muy confundido, tomó un taxi hasta el rancho de su suegra. Al llegar, un grupo de mujeres estaba rezando, lo que provocó en él un sentimiento de incertidumbre e intranquilidad, pues imaginaba que su suegra había fallecido. Pero sin duda, lo que más le inquietaba es que dentro de aquel grupo de mujeres no pudo ver a Andrea. Luego de algunos minutos, la tía de Andrea se percató que Eduardo había llegado. Esta, con lágrimas en los ojos, le dijo que había sucedido una tragedia. Y es que había un secreto oculto que su esposa no le había revelado. Eduardo escuchaba lleno de curiosidad, mientras aquella mujer le decía que el motivo por el cual su esposa se había marchado, dejando a su madre en aquel lugar, era el secreto de su madre, que había descubierto que su madre en realidad era una bruja, Tlahuelpuchi, que por años había hecho maldades y devorado niños para alimentarse. Eduardo pensaba que todo eso era una broma de mal gusto. Con desesperación le preguntó en dónde se encontraba su esposa. La mujer le dijo que 3 días antes que él regresara a la capital, cerca de la madrugada, se escuchó mucho ruido y gritos en el interior de la habitación de su suegra. Pero que al entrar al lugar buscaron a Andrea y a su madre por todos lados sin encontrarlas, y que ella temía lo peor, pues otra bruja, Tlahuelpuchi, había jurado destruir a su suegra. Poco a poco, los pensamientos y temores de Eduardo comenzaron a tener sentido, por recordar lo que le había ocurrido en el autobús la noche anterior. Gritando desesperado, le dijo que si había alguna posibilidad de recuperar a su mujer y que si él podía lograrlo. Ella le dijo que la única manera de poder recuperar a su esposa era terminar con aquella bruja. Pero tú, muchacho, no tienes ninguna posibilidad de hacerlo. Debes de buscar ayuda lo antes posible. Eduardo, sin saber qué hacer ni a quién recurrir, recordó una historia que se contaba mucho en la central de abastos, y era la de un hombre llamado Serapio, al cual las brujas le habían chupado a su hijo. Pudo terminar con una de ellas. Lo que también recordaba era que no lo había hecho solo, pues un hombre le había ayudado, el cual era muy conocido por el rumbo de Iztapalapa, por lo que sin perder más tiempo, se dirigió hacia la capital en busca de aquel hombre. Al llegar a la central de abastos preguntó sobre la historia, hasta dar con el quien sabía de ello. Él le dijo: ¿sabes qué? Estás con suerte. Aquí estaba comprando hace rato algunas hierbas y escuché que iban rumbo a la fonda a comer. Iba acompañado de un muchacho que parece su hijo. Si te apresuras, ahí los vas a encontrar. Eduardo le preguntó el nombre de esa persona y se fue apresurado rumbo a la fonda. Al llegar a ella, con el corazón acelerado y casi sin aliento, pudo hacer una voz fuerte preguntando: ¿hay alguien aquí de nombre Chano? Un hombre se levantó, todavía con la tortilla en la mano, tomando un gran trago de pulque, y dijo:
para qué soy bueno. Las brujas Tlahuelpuchi contra Don Chano, escrita por Norberto García. ¿Cómo asimilar que lo más importante de la vida se ha ido? Muchas veces la fe puede más que la razón. Luego de su viaje a Tlaxcala, Eduardo volvía a la capital con el alma en un hilo, solo, sin la capacidad de pensar con claridad, y más movido por la desesperación que por la razón, volvía a pesar de que todo parecía perdido, en busca de un milagro. Pues el tratar de recuperar a su familia parecía casi imposible. En su mente, el recuerdo de su esposa y la ilusión de su bebé se esfumaban a medida que el tiempo transcurría. Las esperanzas de recuperarlos parecían diluirse, mientras que en su conciencia le martillaba con fuerza, provocando que se lamentara de haber motivado a su esposa regresar para despedirse de su madre. El saber que cada momento era cuestión de vida o muerte le hizo acelerar sus pasos en busca de ayuda, y después de haber llegado a la central de abastos, en donde era bien conocida la historia de un hombre llamado Serapio, quien con ayuda de un valiente cazador pudo terminar con una bruja que le había arrebatado la vida a su bebé en el Cerro de la Estrella. Al averiguar entre sus conocidos, Eduardo pudo investigar el nombre de aquel famoso cazador. Luego se fue hasta la fonda, en la que le informaron que éste ahí se encontraba. El corazón de Eduardo se aceleraba, lleno de ansiedad, más aún cuando entró en aquella pequeña fonda. Preguntó si había alguien que se llamaba Chano. Un hombre alto y fornido, de barba entrecanosa, se levantó, respondiendo: «Yo soy, dígame para qué soy bueno», mientras le daba un trago a su jarro de pulque. Eduardo le dijo: «Así que usted es el gran cazador de brujas y nahuales». Don Chano lo interrumpió, haciéndole una señal para que guardara silencio, y le dijo: «No hay necesidad de que se entere todo el mundo». Eduardo en ese momento sintió un poco de esperanza, ya que por azares del destino pudo encontrar a Don Chano, quien almorzaba junto a su joven discípulo Catarino. Luego de presentarse, éste se dirigió hasta su mesa para conversar. Don Chano lo miraba atentamente mientras le daba un trago a su pulque. Luego frunció el ceño y le dijo: «A ver, joven, primero dígame cómo se llama y quién le habló sobre mí». Eduardo le dijo que conocía la historia de don Serapio y de cómo habían terminado con las brujas del Cerro de la Estrella. Don Chano respondió: «Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?». Eduardo le dijo: «Estoy desesperado. Mi esposa desapareció luego de visitar a su madre en el estado de Tlaxcala. Ellas estaban distanciadas». En eso Don Chano interrumpió al joven para pedir otro tarro de pulque. Luego de la interrupción, Don Chano le dijo: «Ahora sí, puedes continuar». Al principio me negaba a creer todo eso de la brujería, pero yo mismo pude experimentar un extraño fenómeno cuando viajaba de regreso a Tlaxcala. Ya iba en un autobús, ya era de noche, cuando me vi en medio de la nada. Lo más extraño fue que cuando todo ocurrió, pude ver que el autobús estaba vacío. Al tratar de hablar con el chofer, este ya no estaba, pues en su lugar un ser esquelético estaba al volante. Pero sin duda, lo que más me llenó de horror en aquel momento fue descubrir una horrible mujer de rasgos deformes que me apuntaba con su dedo. Yo, por la desesperación, no tuve de otra que lanzarme del autobús en pleno movimiento, y al otro día desperté tirado en la calle, en el pueblo de mi esposa. Al llegar a la casa de mi suegra, la tía de mi mujer me dijo que ella junto con su madre
estaban desaparecidas. Lo peor fue cuando me dijo quién estaba detrás de todo esto. Y era una bruja, Tlahuelpuchi, quien tenía aterrorizada a la gente de aquella región. Don Chano casi se ahoga con un trago de pulque al oír la palabra Tlahuelpuchis y le respondió que tal vez no le iba a poder ayudar. El rostro de Eduardo se veía desencajado al escuchar la respuesta de Don Chano. En ese momento Catarino los interrumpió preguntando el porqué de la negativa de Don Chano. Este respondió: esa magia es muy antigua. Se sabe que se practicaba desde la época prehispánica. La palabra Tlahuelpuchi en lengua náhuatl significa sumador luminoso. Ellas son capaces de hacer cualquier abominación, pues parecen mujeres comunes a la vista de cualquiera. Se dice que los mismos dioses que invocan sus antepasados les dieron ese poder. Y es que no es algo con lo que ellas nazcan, tampoco es que pacten con el de abajo. Simplemente empiezan a saber de su poder cuando tienen su primer periodo menstrual. Ahí es cuando se vuelven muy peligrosas, ya que les entra una sed de sangre que no pueden soportar. Estas tardan años en dominar su don, pero al hacerlo son muy peligrosas. Pues al igual que los nahuales pueden transformarse en animales, además de neblina. Pero además de eso, pueden provocar alucinaciones. Y no puedo matarlas, porque en caso que alguien llegue a asesinarlas, su maldición, y así como sus poderes, se transfieren al que lo hace. Y con ello, además, una insaciable sed de sangre. Eduardo le dijo: entonces, usted no va a poder ayudarme. Don Chano le respondió: lo siento mucho. Eso que me pides es un viaje sin retorno. Pero Eduardo no se daba por vencido y le insistía: mire, Don Chano, mi esposa está embarazada. Es todo lo que tengo en el mundo. Y usted es el único que conozco que puede hacer algo. No tengo tiempo de buscar otra solución. Dios me lo puso en mi camino y por algo ha de ser que lo encontrara tan rápido. Don Chano era un hombre lleno de defectos, pero con un corazón noble. Por otro lado, no podía evitar sentir el dolor que ese hombre experimentaba, pues en su momento él también perdió a su familia, casi bajo las mismas circunstancias. Viendo a Don Chano como la última posibilidad de recuperar a su esposa, le dijo: usted es la única persona que me puede ayudar. Le aseguro que con gusto daría cualquier cosa, incluso mi propia vida, para salvar a mi familia. Se lo suplico. Además, para que se anime, le propongo una buena paga. Mi suegra nos va a heredar unas propiedades y con ello podré pagarle muy bien. Catarino le dijo a Don Chano: no sea así. Mire que el muchacho está desesperado y de verdad ocupa nuestra ayuda. Don Chano le dijo a Eduardo: mira, muchacho, esto que me pides es muy peligroso. Lo único que puedo hacer es atrapar a la bruja con vida y ustedes se encargarán de ella, porque con esa magia no se juega, pues es capaz de corromper inclusive al más fuerte. Además, a estas alturas de mi vida yo no le tengo miedo a la muerte, pero no quiero echarme una maldición. Entonces, ¿qué, Don Chano? ¿Me va a ayudar?, replicó Eduardo. Pues como dije, yo la atrapo y ustedes la matan. Además, te voy a decir otra cosa, muchacho. Lo más probable es que tu esposa y tu hijo ya estén muertos. Así que si tú estás conforme con lo que te propuse, acepto. Pero conste que te estoy advirtiendo lo peligroso que será todo esto. Todo esto fue como un balde de agua fría para el pobre Eduardo, pero él sabía en su interior que si había una mínima posibilidad, debería de intentarlo.
Después de eso, le pidió a un amigo muy cercano que le llevara en su troca de regreso a Tlaxcala, pues don Chano y Catarino iban armados hasta los dientes junto con sus perros. Al llegar al rancho, donde habían desaparecido su esposa y su suegra, don Chano rápidamente se puso a investigar en la habitación donde las mujeres fueron raptadas y encontró un pedazo de tela en la ventana y salió por esa misma ventana que daba al patio trasero. Luego siguió internándose entre la densa hierba que estaba muy crecida hasta llegar a un claro, donde encontró madera de capulín apilada. Don Chano dio un grito llamando a Catarino, pues se dio cuenta que ahí era el lugar donde esas malditas brujas hacían un ritual con el que se transformaban. Catarino le preguntó: ¿y cómo sabe que aquí es donde se transformaron? Explíqueme, por favor. Don Chano le dijo: lo sé por la misma madera. Estas desgraciadas tienen un ritual muy específico, pues a la madera de capulín le agregan, creo, raíces de agave, copal y algunas hojas secas, con una planta medicinal que usaban las mujeres indígenas. Esta planta se llama suapatle. La usaban para proporcionar éxtasis. Luego que tenían listo el fuego, las brujas caminaban 3 veces de norte a sur y 3 veces de este a oeste, como puedes ver aquí las huellas. Después se sientan en dirección a la persona a la que quieren hacerle daño. Aquí se ve claro cómo las huellas humanas desaparecieron y mira, se ve como huellas de algún animal. Lo raro es que aquí hay 2 fogatas y las 2 apuntan hacia la recámara donde desapareció la mujer de Eduardo. Es muy raro que 2 de estas malditas se junten porque son muy territoriales, pero cuando se sienten amenazadas, estas se unen y son aún más poderosas. Aquí hay algo muy raro, Catarino. En ese momento Eduardo los alcanzó. Don Chano tenía un colmillo muy largo y retorcido y comenzó a atar cabos. Luego tomó por el cuello a Eduardo y le dijo: a mí no me engañas, cabrón. Hay algo que no nos has contado todavía, porque aquí encontramos 2 fogatas. Eso quiere decir que hay más de una bruja. Y si con una ya era difícil, con 2 ya es prácticamente imposible. Debido a eso, Eduardo no le quedó más que confesarle a don Chano que su suegra también era bruja y ella había sido la razón por que su esposa se había distanciado. Don Chano, muy molesto, le dijo: las cosas no se hacen así. Eduardo trataba de disculparse y le pedía que no se marchara. Don Chano le dijo: si continuamos, es porque nunca dejamos un trabajo a medias. Luego agarró el pedazo de trapo que estaba en la ventana y le dijo a Catarino: tráete a los perros para seguir el rastro con este pedazo de trapo y veremos a dónde nos lleva. Fue así como estos hombres caminaron horas por un difícil terreno entre el monte. Ambos estaban cansados. Catarino se veía exhausto y le pidió a don Chano descansar por un momento. Don Chano le dijo: no tenemos tiempo, pues está a punto de oscurecer, muchacho. Cómete esto, mientras le dio un pedazo de carne seca. Dale un trago a tu cantimplora y dale esto a los perros, que debemos continuar. Así caminaron como media hora más detrás de sus perros, quienes estaban muy inquietos mientras el sol se miraba en el horizonte, como éste casi desaparecía. De pronto, percibieron un olor como de un cuerpo en descomposición. Don Chano temía lo peor, y al acercarse, tuvieron que cubrirse la nariz, pues el olor era insoportable. Luego, con tristeza, pudieron descubrir que sus sospechas eran ciertas, ya que cerca de un peñasco hallaron el cuerpo casi irreconocible de una mujer que tenía desgarrado el vientre. Todo aquello era un horrible espectáculo, pues las aves carroñeras ya habían devorado parte del cuerpo. La impotencia
y frustración se apoderaba de estos hombres. De pronto, algo extraño sucedió, pues sus perros salieron a toda velocidad, como si hubiera algo que los hubiera enloquecido. Rápidamente don Chano y Catarino corrieron detrás de ellos, hallándolos en la entrada de una caverna muy estrecha, que se ocultaba entre musgo y maleza. De su interior, ecos de dolor se escuchaban. Además, la temperatura estaba exageradamente baja. Rápidamente don Chano encendió fuego. Luego tomó el brazo de una rama como antorcha y le dijo a Catarino: «Ya sabes qué hacer». Al entrar, don Chano caminó algunos metros, mientras Catarino lo seguía detrás con su daga. De momento los perros corrieron hasta un rincón, y fue ahí donde encontraron el cuerpo de una mujer anciana, de rasgos indígenas, quien se quejaba con mucho dolor. Don Chano le hizo señas a Catarino, quien hizo un gran círculo con sal alrededor de la mujer. Esta apenas podía abrir los ojos, y al ver los hombres, ésta comenzó a pedir ayuda. Para ese momento don Chano ya la había apresado con una gruesa cadena de hierro. Catarino no entendía lo que había hecho don Chano, quien le dijo: «Estas desgraciadas no soportan el metal, en especial el hierro. Este las debilita, y en esta cueva es donde terminará sus días esta maldita bruja». La anciana suplicaba por su vida. Ésta les decía que si bien era una bruja, ella había dejado de hacer maldades desde que su hija la había descubierto, y que era la falta de sangre la que la tenía al borde de la muerte y tan débil. Don Chano le dijo: «Ya he tratado antes con brujas como tú, y sé que nunca cambian, porque su sed las domina». La anciana respondió que la noche que su hija fue raptada, ella solamente había tratado de salvarla, y que había hecho su ritual para transformarse únicamente para rescatarla, pero que se encontraba muy débil, por lo que su rival aprovechó para atacarla, y que ella solo alcanzó a llegar a esa caverna con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero don Chano la interrumpió y le dijo: «Pues al parecer fracasaste, ya que tu hija la encontramos tirada muerta entre el monte, y no solo eso, pues también le sacaron a su bebé». La mujer lloraba desconsoladamente, pero hubo algo que la llenó de terror, pues cuando Catarino se acercaba a la mujer, ésta comenzaba a gritar desesperadamente. Don Chano pensaba que quizás había visto la daga de Catarino, que traía colgada en su cintura, por lo que trató de sacarle la verdad amenazándola con la daga. Pero la mujer le dijo: «Si piensas que me puedes asustar con eso, estás equivocado. Lo que sí asusta es él. A lo que realmente deberías de temer es a tu compañero. Él trae algo encima, y cuando salga, no habrá poder humano que lo pueda controlar. Pero si me dejas ir, yo te puedo ayudar a que no lo pierdas como has perdido a todos». Don Chano gritó: «¡Cállate, maldita bruja!». Don Chano pensó que todo eso era una excusa por parte de ella, y solo le respondió: «Nunca he confiado, y tampoco confiaré en las palabras de una maldita bruja como tú. Si no te mato, es porque no quiero tus malditos poderes. Si no, ahorita te arrancaba la cabeza. Así que aquí te pudrirás. Lo único que lamento es no poder terminar contigo con mis propias manos». Catarino había escuchado todo aquello que la anciana le había dicho a don Chano, y estaba inmerso en sus pensamientos. En eso don Chano le dijo: «¿Qué estás haciendo, muchacho? Larguémonos de este lugar», mientras terminaba de atar a la bruja con esa gruesa cadena. Al abandonar aquel sitio, Catarino le preguntó a don Chano si él creía en lo que le había dicho aquella mujer. Don Chano le dijo: «A estas alturas, Catarino, ya nada me puede sorprender, pero quédate tranquilo, que lo que sea que pase, yo estaré siempre para ti, muchacho. Ahora
Vamos hacia el pueblo. Necesitaremos ayuda para levantar el cuerpo que encontramos. Pero no se te ocurra comentarle nada, Eduardo, sobre su suegra. Y otra cosa, Catarino. Prepárate, porque esto se va a poner feo. En el siguiente capítulo, Don Chano tendrá que enfrentar a uno de sus mayores temores. Las brujas Tlahuelpuchi contra Don Chano y Catarino, parte 3. Escrita por Norberto García. El reloj marcaba las 7 de la mañana, mientras las campanas de la iglesia replicaban anunciando la muerte de una persona. Al mismo tiempo, un grupo de mujeres cubiertas con sus rebozos se santiguaban frente a la entrada de esa pequeña capilla, mientras que en el interior un hombre lloraba a grito abierto por la partida de su esposa. Con los ojos llenos de lágrimas, miraba a su alrededor como buscando algo que pudiera mitigar el profundo dolor que experimentaba. Un sentimiento de tristeza y consternación se respiraba en aquel poblado en el estado de Tlaxcala. Afuera de la iglesia, Don Chano le decía a Catarino que lo mejor sería regresar a Iztapalapa, pues luego de fracasar en su intento de salvar a Andrea, ya no tendría nada que hacer en ese lugar. Catarino, como de costumbre, le decía a Don Chano que deberían tratar de atrapar a la bruja restante. Pero Don Chano, muy firme de convicción, le dijo: si yo accedí a hacer este trabajo, únicamente fue para tratar de salvar a esa mujer. No tienes idea del peligro tan grande al que nos enfrentamos en ese momento. Eduardo salió para conversar con ellos. Este se encontraba muy mal, y en su mente no había otra cosa que un profundo deseo de venganza, por lo que les preguntó a aquellos hombres cuál sería el siguiente paso a seguir. Don Chano le respondió que ellos regresarían a Iztapalapa y le aconsejó que él hiciera lo mismo, pues nada de lo que él hiciera le devolvería la vida de su familia. Eduardo le respondió lleno de ira: usted no sabe lo que dice. Yo ya no tengo a nadie por quien vivir. Don Chano le respondió: te equivocas, muchacho. Yo pasé exactamente por lo mismo que tú, y sé que si continúas por este camino, todo terminará mal. Tú aún eres joven y puedes rehacer tu vida. Toma mi consejo como de alguien que pasó por la misma experiencia. Pero Eduardo estaba decidido y les dijo que si no lo querían ayudar, ya no importaba, pero que él buscaría la manera de consumar tarde o temprano su venganza. Don Chano solo le dijo: pues como quieras. Últimamente, esto ya no es mi problema. Ya en su regreso a Iztapalapa, Don Chano miraba a Catarino, que iba en silencio todo el camino. Era evidente que las palabras de aquella bruja habían calado hondo en la mente de Catarino. Don Chano, por otro lado, quien siempre se distinguía por ser muy directo, al ver la preocupación reflejada en el rostro de su discípulo, le dijo: Catarino, no le pongas mente a lo que esa mujer nos dijo. Tú mejor que nadie sabes que esas malditas no son de fiar. Además sabes que hemos estado en muchos peligros, por lo que te he demostrado que siempre estaré para ayudarte, muchacho. Catarino solo asintió la cabeza y le dijo: quizás usted tenga razón, Don Chano, pero mejor dígame qué es lo que usted piensa sobre la bruja que mató a la mujer de Eduardo. Don Chano respondió: mira, muchacho, sinceramente yo creo que hay muchas cosas que desconocemos. Porque como ya te dije, estas malditas son territoriales y es muy extraño que ambas estuvieran en guerra. Lo cierto es que si Eduardo continúa con sus deseos de venganza, todo terminará muy mal. Ya de regreso en Iztapalapa, Don Chano llevó a Catarino a visitar una de sus conocidas, pues de alguna manera quería que el joven se olvidara de lo que había sucedido en Tlaxcala. No cabe duda que, como dice aquel mentado refrán, el que con lobos anda,
aullar se enseña, pues de a poco en poco la personalidad tímida y retraída de aquel joven se transformaba en un carácter más alegre y despreocupado, ya que al igual que su maestro había adquirido un gusto por las damas, aunque solo bebía ocasionalmente. Luego de una semana en la que ambos habían retozado alegremente, Catarino comenzó a experimentar varias pesadillas, muchas recurrentes, en las que él sentía que algo más fuerte que él tomaba el control de su cuerpo. En las mismas pesadillas, él se veía en medio de cuerpos mutilados y grandes charcos de sangre. Al principio pensó que quizás solo se había sugestionado debido a lo que la bruja le había advertido. A pesar de todo esto, no quería alarmar a don Chano, quien había vuelto a su rutina diaria, trabajando ocasionalmente en su magueyera y pasándola muy bien con sus amigas. Se acercaba el mes de noviembre y con aquello las vísperas de la celebración del Día de Muertos, por lo que Catarino le dijo a don Chano que aprovecharía para visitar las tumbas de sus familiares en el estado de Querétaro. Don Chano parecía no prestarle demasiada atención, y es que se recuperaba de una fuerte resaca, pues llevaba varios días bebiendo sin parar, por lo que únicamente le dijo: «Vete con cuidado, muchacho, y aquí nos vemos pronto». Al día siguiente Catarino salió muy de madrugada, pero la verdad es que no había ido a Querétaro, pues en vez de eso tomó un autobús hacia el estado de Tlaxcala, ya que él buscaba respuestas y sabía dónde las podría encontrar. Durante el trayecto de su viaje, sentía una lucha en el interior de su mente, pues por un lado pensaba en las advertencias de don Chano sobre creer en las palabras de aquella anciana. Por otro lado, la duda sobre todo lo que había experimentado a su regreso a Iztapalapa. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del chofer, quien le avisaba que había llegado a su destino. Ya era de tarde cuando llegó al pueblo donde había sucedido todo. Una fuerte ráfaga de viento helada que calaba hasta los huesos provocó que éste rápidamente buscara alojamiento. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo, y era esa incertidumbre de que las palabras de aquella bruja fueran ciertas. Luego de instalarse en la casa de una mujer que rentaba habitaciones, Catarino tomaba un café, tratando de calentarse. Este tenía un plan, y para llevarlo a cabo, buscaba entre los escritos de don Chano algo que le permitiera liberar a la bruja de manera segura, para que cuando ésta le diera las respuestas que necesitaba, pudiera recapturarla. Esa noche Catarino no pudo dormir. Ya cerca de la madrugada, el frío y un extraño presentimiento de muerte oprimían su pecho. A la mañana siguiente, muy temprano, Catarino salió rumbo al monte, pues él sabía que era una jornada larga. Así se encaminó entre aquel inhóspito terreno. Las horas pasaban, y conforme se acercaba a la cueva, la ansiedad se apoderaba de ese joven. Por un momento, creyó haberse perdido, pero para su fortuna o desgracia, éste pudo hallar la cueva rápidamente, y temía que la bruja ya estuviera muerta. Al llegar hasta el lugar donde ésta estaba amarrada, éste pudo ver que aún respiraba, aunque con mucha dificultad. Catarino sabía que la necesitaba, por lo que había llevado un conejo, al cual decapitó para darle a beber su sangre. A la bruja, luego de ese bizarro espectáculo, la mujer lo veía, mientras su rostro esbozaba una sonrisa perversa. Esta le dijo al joven: «Ya sabía que regresarías, y sé por lo que vienes. Quieres respuestas, y yo te las puedo dar, pero necesito tu ayuda. Como te dije la última vez, estoy muriendo poco a poco. Mi vida ya no importa, pero no quiero irme de este mundo sin terminar
con esa maldita que me arrebató a mi hija y a mi nieto. Te pido que me ayudes para terminar con ella, y a cambio, yo te daré lo que has venido a buscar, Catarino. Dudó hasta el último momento en liberarla, pero ya estaba ahí, y le dijo está bien, por lo que retiró la cadena que apresaba a aquella anciana. Después de eso, ambos se volvieron de vuelta hacia la casa de la mujer, la cual ya se encontraba deshabitada, ya que al parecer le habían tratado de prender fuego. Todo estaba en aparente calma, al menos eso era lo que ellos creían, pues al llegar, la bruja pudo sentir una presencia extraña y le dijo a Catarino, no estamos solos. En ese momento de tensión, el corazón de Catarino palpitaba con mucha fuerza y por más que trataba de mirar en todas direcciones, no veía nada. De pronto, el viento arreció y en él se escuchaban fuertes carcajadas. Todo era muy confuso, pues Catarino perdió de vista a la bruja. Todo eso hizo llenarse de temor y ponerse en alerta. De repente, una densa neblina inundó todo aquel sitio. Catarino intentó calmarse y comenzó a dibujar un círculo con varios símbolos. Posteriormente, entró en él y desenfundó su daga, en espera de que algo lo atacara. De pronto, pudo ver lo que parecían sombras, que parecían luchar entre sí. Gritos desgarradores se escuchaban por todo el lugar. Poco a poco, todos aquellos gritos se convirtieron en susurros, casi inaudibles. Pero Catarino no lograba comprender nada, pues parecía que estaban concentrándose en un solo rincón de la casa y pudo ver dos siluetas sin forma que peleaban entre sí. El joven no sabía qué hacer. De pronto se escucharon disparos y gritos de una voz conocida que hicieron reaccionar a Catarino, mientras entre las sombras dos furiosos perros corrían a toda velocidad en dirección a la bruja. Catarino no estaba solo, pues don Chano, en compañía de Eduardo, habían llegado. Ambos llevaban cadenas de hierro para tratar de apresar a aquellas malditas brujas. Pero el ímpetu y la falta de experiencia de Eduardo les jugaron una mala pasada, pues cuando parecía tener cercadas a aquellas brujas, se acercó demasiado y cuando vio cara a cara a una de las Tlahuelpuchi, quedó paralizado. Una de ellas trató de protegerlo, pero los perros de don Chano parecía que traían el diablo dentro, pues lo atacaban al igual que a la otra bruja. Después Catarino y don Chano corrían para ayudar a Eduardo, pero una de las brujas era demasiado fuerte, y después de lanzar a los perros, tomó el cuello de la otra bruja, quien se veía casi agonizando. Al ver que los hombres se acercaban a ella, lanzó a la bruja y se fue sobre Catarino. Don Chano, al ver que Catarino estaba en peligro, trató de golpear a la bruja con su cadena, pero la bruja era demasiado rápida y esquivaba los golpes de don Chano. Mientras tanto, la bruja apretaba del cuello a Catarino. Don Chano le gritaba, «Resiste, muchacho», mientras hacía lo que podía, y los perros trataban infructuosamente de ayudar a su amo. En ese momento, Catarino parecía haber sucumbido entre las garras de la bruja, pues de pronto bajó los brazos y dejó de luchar, mientras sus pupilas se pusieron blancas. Don Chano arremetía con todas sus fuerzas sobre la bruja, quien lanzaba alaridos amenazantes, y cuando entró en un forcejeo con don Chano, parecía que lo tenía a su merced. De pronto, algo terrible sucedió, pues ocurrió lo impensable, ya que el cuerpo inerte de Catarino
comenzó a sacudirse de una manera violenta mientras gritaba. Su voz, poco a poco, se fue transformando en aullidos. Catarino sentía cómo sus latidos se aceleraban de una manera muy violenta. Su mirada se volvió borrosa. Sintió un dolor extremo en todo su cuerpo, para después sentir que todo se normalizaba. El dolor en su cuerpo desapareció, pero en ese momento perdió el control. Ya no era una persona, ahora era una bestia, pues ante la mirada de terror de don Chano, Catarino se incorporaba convertido en una majestuosa bestia nahual de pelaje parduzco y una afilada dentadura que de inmediato se abalanzó sobre la bruja, quien no fue rival. Para cuando la bruja quiso esquivar a Catarino, ésta ya la tenía del cuello y la estrelló violentamente contra las paredes de aquella cueva. Fue muy fácil para esa poderosa bestia nahual. Don Chano trataba de calmar a Catarino mientras protegía a la suegra de Eduardo, que sus razones tenía, porque era la única que tendría información de cómo detener a Catarino. Pero éste parecía haber perdido la razón, pues luego de terminar con la bruja, se fue sobre Eduardo, quien envictimó de una manera violenta y sanguinaria, para después devorar parte de su cuerpo. Don Chano gritaba, pidiéndole a Catarino que se detuviera. Los perros trataban de proteger a don Chano, listos para atacar a Catarino, gruñéndole de una manera agresiva. A don Chano no le quedó más remedio que preparar su machete, rogándole a Dios no tener que usarlo. Mientras le decía a Catarino, sé que estás ahí, muchacho, no dejes que todo esto te domine. La bestia se acercaba hacia don Chano, de forma muy amenazante, mientras sus valientes perros gruñían en espera de lo inevitable. Cuando todo parecía perdido, Catarino parecía recobrar la razón, pues miró a don Chano fijamente a la cara. Este por segundos la recobró y con una voz de ultratumba le dijo a don Chano, «Por favor, máteme». La mirada de rabia parecía que se transformaba en tristeza y hasta parecía que lágrimas le brotaban. Don Chano le dijo, «Tienes que controlarte, yo te ayudaré». Pero Catarino no pudo controlarse y de nuevo perdió el control. Intentó atacar a don Chano. Catarino de nuevo llevó sus garras a la cabeza, como resistiéndose, para después huir de ahí a toda velocidad. Al pasar todo aquello, don Chano se quebró, y esa noche lloró como lloran los hombres, mientras incineraba los restos de Eduardo y la bruja. Con la mente llena de negación, don Chano regresó con la bruja y le dijo, si te protegí es porque necesito que me digas cómo parar a Catarino. La bruja, apenas con vida, le susurró al oído. Don Chano se levantó, agarró la daga de Catarino y la mojó con la sangre de la bruja. Buscó dónde descansar, sabiendo que debía mantener la calma. Mientras respiraba profundamente, a él vinieron todos los recuerdos de lo vivido con Catarino. Se recostó mirando al cielo y dijo, «Catarino, voy a ir por ti y voy a acabar con esto de una vez por todas, ya sea por las buenas o por las malas». Las brujas Tlahuelpuchi contra don Chano, en un final inesperado, escrita por Norberto García. Muchas veces, la vida nos pone en medio de una encrucijada entre saber lo que debemos hacer o dejar que nuestros sentimientos gobiernen, tomando riesgos que a veces terminan en fatales consecuencias. Luego de los acontecimientos suscitados en Tlaxcala, en los que don Chano y Catarino casi pierden la vida en manos de una bruja Tlahuelpuchi,
y donde este último se convirtió en nahual. Don Chano se esforzaba para mantener con vida a la suegra de Eduardo, quien yacía agonizante debido a la brutal lucha que había librado. Don Chano le preguntaba cómo revertir la maldición que Catarino traía a cuestas. La anciana, con mucho esfuerzo, pudo decirle que solo había una oportunidad mientras que el espíritu de la bruja no se apoderara de él. Él todavía tendrá momentos de lucidez. Era ahí donde debía intentar revertir el mal, haciendo como le había dicho, pero en caso de que éste fracasara, su deber era cazarlo mientras aún pudiera, pues ellos mismos fueron testigo de la facilidad con que Catarino había terminado con la bruja Tlahuelpuchi. Además que su sed de sangre lo volvería casi imposible de detener. El reloj corre en tu contra, Chano. Ese muchacho está fuera de control y es muy peligroso. De sobra está decirte que en caso de que no puedas salvarlo tú mismo, vas a tener que terminar con él, mientras ésta daba su último aliento. Estaba a punto de amanecer, mientras don Chano incineraba aquellos cuerpos llenos de tristeza y negación. En su mente le pedía al cielo para poder recuperar a Catarino, mientras lloraba abundantemente. Después de que la noche diera paso a los primeros rayos del sol, don Chano partió en compañía de sus perros hacia Iztapalapa. Durante todo el camino, éste le daba vueltas al asunto y sabía que debería mantener la calma para no cometer errores. Al llegar a su hogar, éste encontró todo desordenado, como si alguien anduviese buscando algo, por lo que con mucho cuidado sacó la daga y se puso en alerta, por si acaso alguien estuviera merodeando. Sus perros de igual manera se pusieron en posición de ataque. Luego de ese momento de tensión y después de asegurarse de que no había nadie en el lugar, don Chano se marchó rumbo a la cantina para preguntar entre sus conocidos si alguien había mirado a Catarino, además de que ya traía la garganta muy seca, y fue en busca de un buen trago de pulque. Al llegar al lugar, su amigo el cantinero le dijo que Catarino le había dejado un recado, pero que éste se veía muy extraño, como si estuviera enfermo o tomado, pues hablaba con mucha dificultad y se veía desorientado. Don Chano le cuestionó cuál era el recado que Catarino le había dejado. El cantinero le dijo que éste se había marchado al estado de Querétaro. Por la mente de don Chano pasó la idea de que Catarino de seguro iría a morir a su tierra. Rápidamente, sin perder el tiempo, don Chano se fue a preparar todo para partir rumbo al estado de Querétaro. Después fue donde su amigo Remigio, quien tenía una troca en la que sería más fácil transportarse, pues también llevaría sus perros. Durante el camino, Remigio trataba de hacer conversación y le preguntó a don Chano por Catarino. Este se notaba muy pensativo, sin querer entrar en detalles. Solo le dijo que se había ido a visitar a sus parientes, pero desde el principio Remigio no le creyó, ya que al ser uno de sus amigos más cercanos lo conocía muy bien, además de que sabía a lo que se dedicaba. Y le dijo: mira, Chano, si no me quieres contar tus razones tendrás. Lo que sí te puedo decir es que te miras muy tenso y preocupado. De sobra está decirte que si hay algo más en lo que yo te pueda ayudar, con gusto lo haré. Tú ayudaste a mi familia y te voy a estar eternamente agradecido. Don Chano solo sonreía de forma nerviosa y le dijo: yo sé que puedo contar contigo, pero para el problema que tengo no hay nadie que me pueda ayudar, solo Dios. Y es a él al quien le estoy pidiendo un milagro. Luego de que llegaron, le indicó el lugar donde podían quedarse. Además le dijo que no iba a tardar mucho, que mientras lo esperara y que él mismo lo buscaría para regresar.
Esa misma tarde se encaminó rumbo al antiguo hogar de Catarino. Todo se veía en aparente calma, a excepción de una densa neblina que envolvía todo el lugar que hacía casi imposible la visibilidad. A medida que éste se acercaba a la casa, sus perros se veían muy nerviosos. El corazón de don Chano latía con mucha fuerza, pues desconocía lo que podía encontrar en ese lugar. Además sabía que no podía confiarse. Cuando éste abrió la puerta, pudo ver a Catarino, que parecía estar desmayado en medio de un charco de sangre. Con mucho cuidado, se acercó para ver si aún estaba con vida. Cuando éste ya se encontraba muy cerca, movió el cuerpo de Catarino, pero éste parecía estar muy frío y muy rígido. De momento, una fuerte ráfaga de viento entró, provocando el alboroto de los perros. Era como si algo más estuviera en ese lugar. De pronto Catarino parecía volver en sí, por lo que don Chano tomó la daga y se puso en alerta. Lentamente los ojos del joven Catarino se abrían, solo para mirar a su maestro empuñando su daga. Catarino trataba inútilmente de decirle algo a su maestro. Don Chano solamente le decía: «Tranquilízate, muchacho, he venido para ayudarte». Pero los ojos de Catarino parecían desorbitados. Hasta que por fin Catarino pudo gritar con todas sus fuerzas: «Don Chano, Don Chano, esa cosa está detrás de usted». Por lo que casi instintivamente y más como un reflejo, don Chano volteó hacia atrás, viendo una nube negra que parecía formar una silueta, dentro de la cual se escuchaban ecos y voces por todos lados, y una voz gruesa que decía: «Esto no ha terminado», mientras se esfumaba por una de las ventanas. Luego de tan macabro espectáculo, don Chano, un tanto desconfiado, se fue acercando hasta donde estaba Catarino para preguntarle cómo se encontraba. Este lo miraba y le decía que todo eso era como una pesadilla. Le dijo que luego de lo ocurrido en Tlaxcala, él se fue rumbo al monte, pues dijo que no quería hacerle daño a nadie y que su intención era morir ahí, pero que algo más lo controlaba, causándole daño y heridas en todo su cuerpo, ya que por las noches perdía la conciencia. Como pudo en sus momentos de lucidez, Catarino había logrado mantener bajo control la bestia que llevaba dentro, y parecía que poco a poco lo iba consiguiendo, inclusive su sed de sangre. De a poco iba desapareciendo. Fue en ese momento que decidió volver a Iztapalapa, donde pudo darse cuenta que una presencia maligna lo acechaba y que parecía quererlo enloquecer, pues le provocaba muchas alucinaciones y a veces, de la nada, sombras lo atormentaban. Mientras Catarino contaba toda su odisea, no pudo más y llorando le pidió a su maestro que le ayudara, porque si bien él tenía miedo de morir, su mayor temor era que esa oscuridad lo dominara por completo. Pues había veces que voces dentro de su cabeza le pedían que hiciera cosas horribles, como un deseo incontrolable por la sangre. Don Chano lo miraba y le decía en mis momentos más duros: «Tú me enseñaste a no rendirme, muchacho, y aunque las cosas son difíciles, ahora te voy a ayudar. Pero debemos darnos prisa, pues el tiempo juega en contra». En eso Catarino interrumpió a don Chano y le dijo: «Es por eso que vine a este lugar, pues recordé de los escritos de mi abuelo Omar, y en ellos pude descubrir que provengo de un linaje de nahuales por parte de mi abuela, que al igual que los Tlahuelpuchi, es una herencia muy antigua desde antes de la llegada de los españoles. Eso lo sé, pues encontré algunas cartas que mi abuela intercambiaba con su hermano Cipriano, quien vivía en el estado de Oaxaca. Él también era como yo, y si lo encontramos, quizás él pueda ayudarme».
Pero si por algo fracasamos, usted tiene que prometerme que terminará conmigo. Don Chano le dijo: no es bueno hablar de eso, muchacho. Por ahora, concentrémonos en buscar a tus familiares. Ambos regresaron a este lugar donde se encontraba Remigio, y cuando estaba a punto de partir, Don Chano le dijo disimuladamente a Remigio que tuviera mucho cuidado. Este, desconcertado, le preguntó: ¿con qué o con quién? Don Chano solamente le dijo: olvídalo, yo solo te lo dije porque el camino es muy largo. Catarino se estaba acomodando en la troca, pero Don Chano no permitió que éste se sentara al lado del chofer. Él se sentó en medio de los dos, y sin que nadie se diera cuenta, éste llevaba la daga empuñada, en caso de que tuviera que utilizarla. El viaje fue largo y muy cansado, ya casi para llegar en un lugar donde hay muchas curvas muy cerradas. Remigio casi se salía del camino dando un volantazo, al mirar algo que lo llenó de terror. Catarino, quien iba durmiendo, despertó preguntando que si qué había ocurrido, y cuando Remigio, con el rostro pálido, le iba a responder, Don Chano lo interrumpió diciendo que casi atropellaban a un caballo. Así continuaron su viaje, pero a pesar de que Don Chano estaba muy cansado, este no durmió ni un momento, debido al temor que tenía que Catarino pudiera atacarlos. Llegaron a Oaxaca, cerca del mediodía, y de inmediato se dieron a la tarea de buscar a la familia de Catarino. Ayudados por la dirección que tenía una de las cartas, dieron con un lugar cerca de la zona arqueológica de Monte Albán. Luego de llamar a la puerta, un hombre anciano los atendió, preguntándoles que si qué se les ofrecía. Catarino respondió que estaban buscando a un hombre llamado Cipriano. Mientras les mostraba las cartas, el hombre los miró de arriba abajo muy detenidamente y les dijo que Cipriano era su compadre, pero que hacía algunos años éste había perdido la vida en Ciudad Juárez. Los hombres se lamentaron, y más por el tiempo que habían empleado en viajar. El anciano que los atendió les dijo que Cipriano tenía una hija de nombre Tomasa, que vivía cerca de ahí, que si ellos querían, él mismo podría acompañarlos hasta su vivienda. Al llegar, el hombre tocó fuerte a la puerta, mientras gritaba el nombre de Tomasa. Luego de unos instantes, la puerta se abrió, y una mujer les preguntó qué se les ofrecía. Catarino se presentó de inmediato diciéndole que él era nieto de Lupita, la hermana de su padre. Tomasa los invitó a pasar y le dijo que ella no sabía que tuviera más familiares, pero que se sentía feliz de no ser la única. Además le preguntó cuál era el verdadero motivo de su visita. Don Chano interrumpió y la puso al tanto de todo lo ocurrido. Lo extraño fue que Tomasa no se sorprendió en lo absoluto y les platicó que efectivamente su padre había sido un nahual, quien al principio no era capaz de controlar su don. Lo que también les contó es que ella había adquirido muchos conocimientos de parte de su familia y sabía de la maldición de las Tlahuelpuchi también. Luego de eso, los invitó a entrar. En las paredes de su casa tenía algunas fotografías, pero hubo una en particular que le llamó la atención a Catarino, y era una en la que aparecía su abuelo junto a Cipriano, quien portaba la daga de obsidiana en su cintura. Las emociones, o quizás el mal que traía a cuestas, provocaron que Catarino se sintiera muy mal. Don Chano, como siempre, fue muy directo al preguntar si había esperanzas de salvarlo. Tomasa respondió que primero debería revisarlo. Después le pidió a Catarino que entrara a una habitación donde preparó algunas hierbas e inciensos. Luego le dio a beber algo muy amargo y de inmediato éste perdió el conocimiento. Tomasa comenzó a hablar en una lengua desconocida, mientras poco a poco trataba de entrar en la mente de Catarino por medio de un trance.
En ese preciso momento, se dio cuenta que algo oscuro trataba de apoderarse de él. Pero Catarino se resistía. Tomasa trataba de ayudar al joven en esa férrea lucha. Fueron horas, muchas horas, en las que la mujer estaba muy cansada, y tal parecía que ese poder maligno los había vencido, apoderándose por completo de Catarino, porque éste empezó a convulsionarse y a gritar, provocando que Remigio y Don Chano entraran a ver lo que pasaba. Tomasa le dijo que Catarino fue poseído por el espíritu de la Tlahuelpuchi. De pronto Catarino se levantó, pero este se miraba muy diferente. Sus pupilas se habían puesto totalmente negras y su voz había cambiado. La habitación parecía sacudirse mientras una sonrisa perversa se dibujaba en su rostro. Don Chano trataba de hacer entrar en razón a Catarino, pero el cuerpo de éste parecía totalmente poseído. De pronto Don Chano se jugó su última carta y desenvainó la daga que estaba impregnada de la sangre de la Tlahuelpuchi, la cual sorprendió a Tomasa, pues esa daga le había pertenecido a su familia, mientras Remigio, paralizado, solo era un mudo testigo, sin poder hacer nada. Catarino se acercaba a paso lento hacia Don Chano. Tomasa movía sus labios como si estuviera en un éxtasis. De pronto, sucedió lo inevitable, pues Don Chano y Catarino se enfrascaron en una lucha cuerpo a cuerpo. Don Chano le decía: reacciona, muchacho, no te puedes dar por vencido. Pero Catarino no hacía caso. Al contrario, este parecía tener sometido a Don Chano, cogiéndolo del cuello, al punto de casi rompérselo. En un momento en que parecía que Don Chano estaba a punto de morir, Tomasa comenzó a rezar con más intensidad, mientras Catarino comenzaba a sacudirse violentamente. Era como si una lucha se librara en su interior. Pero en esta ocasión, la bestia que llevaba dentro emergió, y con ella Catarino, quien le dijo a Don Chano: es ahora o nunca, máteme mientras pueda. Don Chano recobró el aliento y, tomando la daga, la clavó en el cuerpo del nahual, mientras le gritaba: perdóname, muchacho. Pero algo extraño sucedió, pues una sombra negra parecía abandonar el cuerpo inerte del muchacho. De pronto sucedió algo sorpresivo, pues ese ente demoníaco entró en el cuerpo de Remigio. Este poseído huyó rápidamente del lugar, mientras que Don Chano y Tomasa trataban de ayudar a Catarino. Esos momentos estaban llenos de tensión, pues Don Chano abrazaba el cuerpo de Catarino, diciéndole que no se rindiera, mientras Tomasa retiraba la daga del cuerpo de Catarino. Un silencio quedó. Don Chano recordaba los momentos con Catarino, desde que lo había conocido, pero a la vez estaba orgulloso de él, y que en momentos en donde se necesitó el valor, Catarino lo había demostrado. Tomasa le dijo a Don Chano: déjate de lloriqueos, el muchacho aún tiene pulso. Rápidamente, con ayuda de Don Chano, pusieron el cuerpo de Catarino en una mesa mientras Tomasa preparaba algunas hierbas. Don Chano apretaba con fuerza la mano de su discípulo. La espera y la incertidumbre hacía presa de Don Chano, pues eran horas críticas donde el destino de Catarino estaba en juego. La batalla final, escrita por Norberto García. Luego de los acontecimientos suscitados en el estado de Oaxaca, en los que Catarino fue apuñalado por Don Chano, este se batía entre la vida y la muerte.
Al verse rebasados por las circunstancias, Tomás y don Chano se vieron en la necesidad de trasladar a Catarino a un hospital debido a la fuerte hemorragia. La incertidumbre se apoderaba de aquellas personas, pues los médicos daban un pronóstico poco alentador. Decían que en las primeras horas eran cruciales. Afortunadamente, gracias a Tomasa, Catarino había podido recibir una transfusión de sangre a tiempo, lo que lo mantenía aún con vida. Mientras que fuera de la habitación, don Chano y Tomasa conversaban, sobre todo por lo que deberían hacer para terminar de una vez con todas con el espíritu de la bruja Tlahuelpuchi. Tomasa le decía que Remigio, al ser el ser más débil y vulnerable, había sido poseído por la bruja. Además le dijo a don Chano: ustedes trajeron ese problema y ahora tú tendrás que hacerte cargo. Y termina con todo esto de una vez. Mientras tanto, quédate con Catarino. Yo voy a prepararte algo para expulsar el espíritu de la bruja e intentar salvar la vida de tu amigo Remigio. Mientras tanto, en el hospital el tiempo transcurría y la falta de noticias sobre el estado de salud de Catarino tenían a don Chano como un león enjaulado, paseando de un lado a otro, muy preocupado, pues a pesar que no era la primera vez en que estos habían resultado heridos, ninguna se asemejaba a lo que había sucedido con Catarino, quien a pesar de su juventud veía su vida amenazada. Don Chano se lamentaba y recordaba cuando miró a Catarino por primera vez, esa inocencia, pero también esa bravura y coraje que lo llevaba a arriesgar su vida sin importar las circunstancias. De pronto, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el médico preguntó si era familiar de Catarino. «El muchacho está conmigo», respondió don Chano. El médico le dijo que Catarino sería trasladado del área de terapia intensiva, pues afortunadamente había sobrevivido. Ya un poco más tranquilo, don Chano preguntó si podía pasar a verlo. El médico respondió: «Acompáñame», pero el muchacho aún está dormido. Cuando don Chano miró a Catarino, éste le dijo: «Gracias a Dios que sobreviviste, muchacho. Ahora descansa y recupérate, que yo iré a terminar con lo que dejamos pendiente». Luego de salir de la habitación, don Chano se encontró con Tomasa y le dio la noticia que Catarino había sobrevivido. Tomasa le dijo: «Es un verdadero milagro, pero debemos concentrarnos en terminar con lo que empezamos. Tienes que darte prisa, Chano, antes que la bruja vuelva por Catarino. Esta maldita ya lo marcó y no descansará hasta apoderarse de él. Ahorita ella es vulnerable y podemos terminarla. Pero si vuelve y encuentra en estas condiciones a Catarino, este no pondrá resistencia». Don Chano salió del hospital y preparó sus perros para intentar localizar el espíritu inmundo que se había apoderado de Remigio. Fueron muchos los días en los que recorrió muchos pueblos, tratando de buscar una pista de la bruja, pero no tuvo éxito alguno, pues si bien en varios pueblos se sabía de ataques, sobre todo a menores de edad, pero cuando don Chano llegaba, todo se había esfumado. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Don Chano se sentía muy preocupado, pues no soportaría perder a Catarino por segunda vez. Todo esto le había hecho replantarse muchas cosas en su vida. Por ejemplo, que Catarino fuera un nahual representaba un gran problema, sobre todo porque éste no era capaz de controlarse. Además de que por alguna razón extraña, este no se había quedado convertido cuando devoró parte del cuerpo de Eduardo en Tlaxcala. Esto representaría un peligro constante, no solo para él, sino también para las personas que ellos habían jurado ayudar y proteger. Por lo que recordaba algunas conversaciones que había tenido con el padre Emilio, en las cuales le había dicho que había formas para renunciar al don del nahualismo, de lo que no estaba seguro si Catarino estaría dispuesto.
Ya estaba a punto de anochecer y se encontraba en las faldas de un cerro, donde los ruidos de la noche se escuchaban, en un claro donde se disponía a descansar. En ese momento cesaron. De la misma forma, sus perros se pusieron en alerta. De pronto, a lo lejos, gritos de auxilio se escuchaban. Don Chanos tomó su daga y silbó de manera a que sus perros salieran a toda velocidad. Cuando llegó a un sendero que conducía a unas milpas de maíz, pudo ver algo que se movía con mucha rapidez entre los sembradíos. Mientras los gritos se intensificaban, de pronto sus perros parecían haber interceptado algo. Don Chano corría a toda velocidad hasta que pudo ver a una niña que había quedado tirada entre los surcos de la milpa. Esta se veía herida y lloraba de mucho dolor. Don Chano trató de ponerla a salvo, le puso su escapulario y la cubrió con su chaqueta. Instantes después, Don Chano miró la silueta de algo que era atacado por sus perros. El ruido que eso emitía era aterrador. Al estar a unos metros, sus sospechas se volvían realidad, pues delante de sus ojos estaba Remigio, quien forcejeaba con los perros. Don Chano sacó la daga. Cuando éste estaba a punto de atacar, comenzaron a escucharse disparos. Eran los vecinos que se habían percatado que la niña estaba en peligro y fueron en su ayuda. Esos instantes de distracción hicieron posible que Remigio se escapara una vez más. Los perros intentaron perseguirlo por algunos metros, pero Remigio huyó a toda velocidad. Don Chano regresó hasta donde estaba la niña para ayudarla. Esta la tomó en sus brazos. Cuando los pobladores vieron a Don Chano, lo rodearon y lo amenazaron, pues creían que había sido él quien había intentado raptar a la niña. Pero la niña, a pesar de estar muy malherida, les dijo que Don Chano la había salvado, lo que provocó que se disculparan con él y le agradecieron por haber rescatado a la menor. Don Chano les preguntó si había sucedido alguna otra desaparición. Uno de los hombres le dijo que en uno de los poblados cerca ya se había perdido algún niño, por lo que la gente ya estaba con miedo, pues algunos aseguraban que algo malo andaba cerca del Cerro de la Mona, pues era bien sabido que ese era un lugar maldito. Don Chano decidió ir a investigar, pero pensó que sería mejor si Tomasa iba con él. Mientras tanto, en el hospital, Catarino se encontraba muy recuperado, aunque había cosas que lo seguían atormentando, pues las pesadillas y las visiones con el espíritu de la bruja comenzaban a volverse recurrentes. Tomasa trataba de ayudarlo y le decía que deberían prepararse para cuando llegara el momento, pues ella le dijo que el espíritu inmundo trataría de apoderarse por completo de él. Catarino le pidió a Tomasa le ayudara a dominar su don, pues cuando la bruja se había apoderado de él, solo pudo reaccionar cuando la bestia emergió. Él también le dijo que deseaba sentir todo ese poder. Tomasa le respondió que ese don podría llegar a ser su perdición, pues si no lo dominaba, este podría causarle daño a las personas que estuvieran a su alrededor, y que él conocía los riesgos de probar la sangre humana, pues para eso no habría marcha atrás. Catarino insistía, pues él alegaba que él resultaría más útil si podía dominar su don. Luego de algunos días de ausencia, Don Chano regresó a la casa de Tomasa, en donde se encontraba Catarino, pues lo habían dado de alta el día anterior. Este se encontraba descansando en una de las habitaciones, y Don Chano aprovechó la oportunidad para hablar con Tomasa. Esta le dijo que creía saber el lugar donde Remigio se ocultaba, y era en el Cerro de la Mona, pero que tenía algo muy importante que conversar sobre Catarino, y era el peligro que éste representaba debido a su don, que aún no era capaz de controlar.
Además le comentó que él había escuchado que había formas de hacer que Catarino nunca más volviera a transformarse. Tomasa le dijo: efectivamente, Chano, y eso mismo he pensado, pues tengo miedo que el nahual que lleva dentro lo lleve al lado oscuro. Tú me contaste cómo fue capaz de matar y devorar parte de un hombre en Tlaxcala. Debemos detenerlo antes que cometa una estupidez y no podamos ayudarlo. En ese momento, Catarino los interrumpió y les dijo: ya veo que no me tienen confianza y quieren decidir mi futuro a mis espaldas. No saben cuánto me duele, y más por usted, don Chano. Hemos estado en tantos peligros y jamás pensé que usted me traicionaría de esta manera. Don Chano le respondió: muchacho, nosotros solamente queremos lo mejor para ti. Tú ahora no lo entiendes, pero si sigues en ese camino, tarde o temprano te perderás. Catarino le respondió: ahora mismo les demostraré que ustedes se equivocan conmigo, pues yo mismo intentaré detener a Remigio. Tomasa le insistía que no fuera a hacer algo de lo que se fuera a arrepentir, pero Catarino, lleno de furia, salió de la casa y no hubo poder humano que lo hiciera cambiar de parecer. Don Chano le dijo a Tomasa: debemos impedir que este muchacho pendejo vaya a cometer una locura. Rápidamente Tomasa tomó algunas hierbas y algunas cosas y de inmediato se fueron rumbo al Cerro de la Mona. Estaba por caer la noche y de inmediato Tomasa pudo sentir una densa presencia maligna en el lugar, a medida que caminaban rumbo a la cima del cerro. Los ruidos de la noche no cesaban, mientras ruidos y murmullos casi inaudibles se dejaban sentir. Don Chano y sus perros estaban en alerta. Caminaban despacio alrededor de Tomasa para protegerla. De pronto, de nuevo los ruidos se escucharon, pero esta vez muy fuertes. Estos venían de unos matorrales. Don Chano, con la daga desenvainada, corrió junto a sus perros. Fue ahí donde pudo mirar a Remigio, quien lanzaba espamurajos por la boca, mientras los maldecía, mientras que se enfrentaba a Don Chano y sus perros. Mientras tanto, Tomasa había dibujado algunos símbolos en el piso, mientras entraba en un éxtasis, hablando cosas incomprensibles, en un dialecto muy extraño, que a medida que subía de intensidad, parecía debilitar el cuerpo poseído de Remigio, quien parecía recuperar la conciencia, mientras gritaba con mucho dolor a Don Chano que lo matara. De pronto, parecía que una sombra negra salía de su cuerpo, y cuando estaba a punto de lograr un ruido, como de pisadas, retumbaban por todo el lugar, pues una enorme bestia nahual gruñía amenazante. Don Chano le gritaba: «Catarino, detente, que estamos a punto de terminarla». Pero a él no le importó, pues rápidamente se acercó, empujando a los dos y agarrando del cuello a Remigio. Tomasa gritaba desesperada: «Estoy a punto de expulsarla». Pero Catarino parecía enloquecido, y cuando estaba a punto de terminar con Remigio, Don Chano golpeó el suelo con su machete, formando una cruz, bloqueando al instante a Catarino. Remigio pudo respirar, y cuando parecía sucumbir ante el espíritu inmundo de la Tlahuelpuchi, Tomasa logró expulsar de una vez y para siempre a esa maldita, mientras una nube negra parecía ser absorbida por la tierra, en donde Tomasa había dibujado los símbolos. Don Chano, a paso lento, se acercaba para ayudar a Remigio, mientras que Catarino poco a poco se recuperaba, y al incorporarse ya en su forma humana, le dijo a Don Chano: «Creo que debemos tomar caminos diferentes. Usted no me acepta como lo que soy». Don Chano le dijo: «Muchacho, yo solo quiero lo mejor para ti, y si crees que puedes volar solo,
adelante. Sabes en dónde vivo y sabes que esa siempre será tu casa. Lo único que te puedo decir es que si dañas a alguien, yo mismo te buscaré, pues prefiero terminar contigo y no que tu alma arde en el infierno. Catarino le contestó: no sé de qué lado nos vuelvamos a ver, pero con este poder que tengo ahora, del lado que esté, yo voy a ganar. Y con los ojos llenos de lágrimas se fue, dejando dolor y un gran vacío en la vida de don Chano, quien lo vio partir hasta que lo perdió de vista, para después agradecer a Tomasa por su ayuda y regresar a Iztapalapa en compañía de sus perros y un maltrecho Remigio, quien por poco no la cuenta. Hay lecciones que son difíciles de aprender. La vida nos da y también nos quita. Don Chano volvió a su hogar con heridas propias de la batalla, pero sin lugar a dudas, el dolor más grande lo llevaba en el corazón. Don Chano en la cantina pudo ahogar sus penas para intentar olvidar la partida de Catarino, mientras una mujer lo acompañaba, sirviéndole mezcal todas las noches. En su soledad, cada vez que escuchaba a sus perros ladrar, don Chano se esperanzaba en la llegada de Catarino, pero esto no pasó. Con el tiempo, las heridas sanaron. Don Chano siguió cazando nahuales, brujas y uno que otro demonio. Cada historia tiene un principio y un fin, y solo el tiempo sabrá si el camino de estos dos se volverá a juntar. Las aventuras de don Chano y Catarino están en sus manos, no en las mías, ni en las de Norberto. Está en sus likes, en los comentarios y, muy importante, en compartir todas sus historias. Muchas gracias y hasta la próxima.